Muy buenas noches con cada uno de ustedes que nos honran con su presencia por el presente medio virtual de diferentes lugares de nuestro Perú profundo, como de Ayacucho, Chimbote, Apurímac, Lima, Cañete, Huaraz, Huánuco, Pucallpa, que cada uno de ustedes son de esos lugares. Los estudiantes del sexto ciclo de carrera de contabilidad de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote les da la cordial bienvenida. En esta oportunidad trataremos de tema muy sensible e importante, muchas veces vulnerados los derechos. Para ello, brindarles la charla informativa, trato preferencial que tienen las personas con capacidades diferentes al hacer uso de medio de transporte urbano e interurbano. A continuación, se da apertura a la charla informativa. Como hemos podido observar en el video, hemos tenido son dos casos particulares de superación, personas con capacidades diferentes. Acá recalco un punto, que hace algunos años coloquialmente se hablaba de personas discapacitadas, pero ahora no, ese término ha cambiado y se denomina personas con capacidades diferentes. ¿Por qué se habla en este término? Porque suena menos agresivo, eh, que porque algunas personas lo ven así en la sociedad. Entonces, el video muestra cómo estas personas con capacidades diferentes superan la vida que está llena de obstáculos. Incluso para las personas que tienen el cuerpo completo, la vida siempre tiene excusas para no poder hacer sus cosas. Pero los dos personajes que vemos muestran que la vida sigue, con un brazo o sin ello, con una pierna o sin ella. La vida es dura, pero nada es imposible. Entonces, ahora nos enfocamos en el tema de trato preferencial a personas con capacidades diferentes en el uso del medio de transporte urbano e interurbano. Acá tenemos una pequeña introducción. Se han realizado censos y encuestas a nivel mundial, y esto arrojó que la OMS estima que el 10% de la población del mundo padece algún tipo de discapacidad, que en aproximadamente son 650 millones de personas. Eso sin incluir a nuestros familiares. Incluyendo a nuestros familiares, esto asciende a 2.000 millones, casi un tercio de la población mundial. Ahora vemos el censo que se realizó en el 2017 en Perú, que estima que 3.209.261 personas representan el 10.3% de la población del país, que declaró tener alguna discapacidad. Esto asciende a 1.820.304 mujeres, que representan el 11.5%, y 1.388.957 que representan a los varones. En porcentaje son el 9%. Ahora vemos personas con capacidades diferentes. Se define a aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Esto también vamos a ir explicando poco a poco en algunas diapositivas que tenemos preparado para ustedes. Pero aquí hay que enfocarnos en el punto que dice, al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras. Las diversas barreras, y la principal que tenemos es la sociedad discriminatoria. Entonces, nosotros no tenemos por qué discriminar a nadie con capacidades diferentes. Todos somos personas iguales ante todo. Y esto va a implicar que impidan una participación plena en la sociedad y que todo sea en igualdad de condiciones para ellos. Ahora vemos los derechos de las personas con capacidades diferentes. El derecho a que se respeten su integridad física y mental en igualdad de condiciones con los demás. Si a eso lo llevamos al transporte público, ya sea urbano o interurbano, estas personas no tienen el derecho a ser respetadas por su integridad física. Así le falte un brazo, le falte una pierna, nosotros tenemos el derecho a respetar la integridad. El derecho a un trato preferencial. Ser empáticos con aquellas personas, ceder el asiento, ser amables y tolerantes más que todo. Estacionamiento accesible. Hay algunas personas inescrupulosas que usan estos espacios que están destinados para las personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Hombres y mujeres con capacidades diferentes tienen derecho a trabajar. Al igual que todos los que están aquí presentes, escuchando la charla, cada hombre o mujer tiene diferente derecho a trabajar. Pero ¿qué pasa? Son discriminados en algún lugar o por las personas que trabajan.
Entonces, ellos también tienen el derecho de cumplir sus sueños o sus objetivos trazados en su vida diaria. El derecho a la educación igualitaria. Las personas con capacidades diferentes son discriminadas por el hecho que no van a adquirir los conocimientos como los demás. Entonces, este derecho a la educación igualitaria debemos de cumplir nosotros como personas y también como padres, inculcar a nuestros hijos a no discriminar a las personas que tienen capacidades diferentes. Por último, tenemos el derecho a la igualdad y la no discriminación. Acá en el derecho a la igualdad todos somos iguales. Aquí nadie tiene que discriminar a nadie. La persona con capacidad diferente es de carne y hueso, al igual que nosotros. Como quiere decir un consejo, este mundo es redondo y todo lo que haces tú, sea bueno o malo, algún día va a ser retribuido. Eso ténganlo en cuenta. Tipos de discapacidades diferentes. Entre ellas tenemos la discapacidad física, social y cognitivas. La discapacidad pues es disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros de nuestro cuerpo, es decir, que es la pérdida física de una extremidad. Este tipo de discapacidad puede surgir por problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismo craneado encefálico, amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes de cerebrovasculares, como por ejemplo en un accidente una persona puede perderlo hasta la mitad del cuerpo, es referencia a la existencia en algunos de nuestros sentidos, y los más conocidos pues son la discapacidad auditiva y visual. La discapacidad visual pues es la pérdida total o ceguera, la persona no puede llegar a ver en lo absoluto. La discapacidad auditiva pues es la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos, y esto se divide en dos puntos muy importantes, que son las personas. ¿Qué quiere decir? Que las personas sordas nos da a entender de que su audición es total o profunda. La persona no puede escuchar completo, ¿no? Y mientras que la hiperacústica, pues su pérdida de la audición es parcial y su audición puede llegar a mejorar. ¿De qué manera? Utilizando dispositivos electrónicos como son los audífonos. Nos puede decir los demás, aprender, comprender y comunicarse. Dentro de este grupo se encuentran, dentro de este grupo de discapacidad intelectual están las personas con síndrome de Down. Y algo muy importante que debemos de saber es que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, sino es una condición humana. Muchas veces el desconocimiento, la sobreprotección, el aislamiento y la burla son actitudes que debilitan la autoconfianza de las personas con discapacidad intelectual, limitando sus condiciones para poder desenvolverse. La mayoría de ellos pueden aprender a llegar a valerse por sí mismos, es más, hasta más que una persona que tiene todo completo, ¿no? Llegan a trabajar en empleos bien dirigidos y ser aceptados por la sociedad, ¿no? Solo necesitan tiempo, buena orientación y una educación, ¿no? La discapacidad cognitiva se caracteriza por una serie de limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, manifestadas en las habilidades prácticas, sociales, conceptuales. Quiere decir de que las personas tienen dificultades para poder comunicarse y resolver problemas cotidianos. Y esto se da antes de los 18 años. Y dentro de este grupo, pues, están las personas con trastorno de aspecto autista, síndrome de Down y síndrome X frágil. Causas de la discapacidad. Entre las causas tenemos, se pueden dar por causas congénitas y adquiridas. Dentro de las causas congénitas tenemos 3 puntos. El primer punto es las alteraciones en el desarrollo embrionario y puede darse cuando la madre gestante presenta lo que son enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes gestacional, entre otras enfermedades, ¿no? Y la madre pues a tiempo no ha sido tratada y sí, esto puede afectar puede generar una discapacidad. El otro punto son los problemas perinatales.
Y esto se puede dar por complicaciones durante el trabajo de parto, dado por los problemas respiratorios, la posición inapropiada del feto a la hora del alumbramiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Muchas veces cuando un bebé está a punto de nacer, muchas veces está con el cordón, entonces se complica, de repente hay una complicación en el parto, entonces el bebé puede llegar a absorber el líquido y sí, también puede ocasionar una discapacidad, ¿no? O también hay muchas veces que el bebé nace de piecito, entonces el médico, de repente por querer apoyar en el parto, puede lastimarle, de repente jalándole el piecito, la manito, o a veces afectando lo que es la parte de la columna, y a veces llegan a ser, los bebés pueden estar en una situación, pueden llegar a quedar hasta cuadriplégicos, ¿no? Bueno, lo que son enfermedades infantiles, sí, también se da por ese sentido, ¿no? Como por ejemplo los trastornos de aspecto autista, los parálisis cerebrales infantiles. El otro punto, como les indicaba, se dan también por las adquiridas. ¿De qué manera? Por las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, puede ser por un cáncer, por una diabetes. En los accidentes, ya sean laborales o comunes, ¿no? En los accidentes de tráfico, por ejemplo, como les indicaba anteriormente, por un choque, una volcadura, pierden un pie, un brazo, ¿no? También se da por las violencias, por los conflictos armados, ya sea por una proyección de bala, ¿no? Donde puede afectar el nervio, y la persona también puede llegar a quedar inválida, ¿no? De por vida. ¿Por qué las personas con capacidades diferentes son vulnerables? Muy buena pregunta, ¿no? Bueno, se entiende, estas personas suelen verse vulnerables porque por la misma sociedad, porque ellos se sienten discriminados por las realiza, que dice el cojo, el mudo, ¿no? Estas son expresiones que les hacen sentir mal. Debemos de educar a las personas de nuestro entorno, difundir y informar con nuestro ejemplo, sobre todo siendo empáticos, poniéndonos en el lugar de ellos. Transporte. ¿Qué es lo que entendemos por transporte, no? El transporte consiste en el desplazamiento de personas de un lugar a otro, ¿no? De un destino que se va a ir, ¿no? Y esto nos facilita la movilidad, la accesibilidad para llegar a un lugar, ¿no? Es una importancia significativa, ¿no? En el desarrollo económico, tanto social y del país. Lo que es el sistema de transporte peruano carece de implementaciones para las personas con capacidades diferentes, ¿no? Aquí tenemos dos puntos. En uno de ellos es lo que es en el caso de transporte público, es necesario, dice, renegociar, ¿no? Las concesiones, solicitando la accesibilidad en todo el sistema, ¿no? ¿Por qué renegociar esto? Porque vemos que en los transportes no está implementado bien, ¿no? Lo que vemos, el autobús, la rampa para las personas que puedan subir, el tiempo más que todo también, ¿no? Y el otro sería en el sistema privado, pues, ¿no? Ellos que sí tienen la economía, pero no hacen la infraestructura adecuada, ¿no? Lo que es el sistema, el transporte urbano, aquí vamos a ver qué son los autobuses. ¿El autobús qué es? Es un vehículo que está diseñado para poder transportar personas, ¿no? Mediante vías urbanas e interurbanas, ¿no? Que son utilizados en los servicios de transporte público. Su capacidad puede ser de 1 a 20 o de 20 a 120 pasajeros, ¿no? Dependiendo de la capacidad de los buses o autobuses, ¿no? Con lo que es el sistema de transporte urbano, el transporte público puede proporcionar una o varias empresas. Estas pueden ser privadas o consorcios, ¿no? Normalmente, son servicios regulados, subvencionados, ¿no? Y algunas personas con capacidades diferentes tienen, ¿no? El pasaje gratuito. Con respecto al transporte interurbano, es un transporte que
es de una vía de más tiempo, pues, ¿no? El recorrido es un poquito más largo, ¿no? Pero es importante también mencionar que el transporte es esencial para la población en general, para sus desplazamientos cotidianos y una pieza fundamental para la cadena de transportes, en la que intervienen muchos factores, ¿no? Estos pueden ser los entornos, la información de los viajeros, el diseño de los vehículos, los sistemas de gestión del tráfico y también la actitud de los profesionales ante los usuarios, ¿no? Todos ellos son eslabones con la misma importancia en la accesibilidad de los buses y autobuses, ¿no? Que juntos conforman la accesibilidad de transporte. Hay también muchas frases que se puede decir de las personas con discapacidad diferentes, que a ellos a veces les ha ido un poco mal, ¿no? En el transporte, ¿no? En una de ellas tenemos estas frases, ¿no? No voy a poder acceder al autobús porque será de un piso, ¿no? No voy a lograr sentarme antes de que el conductor arranque y me caeré. No tendré tiempo para avisar y bajarme en mi parada. Habrá tanta gente en el autobús y me aturdiré, ¿no? Son algunas formas de percibir el viaje en el autobús por parte de las personas con discapacidad diferentes, ¿no? En casos a veces son más que todo a veces son malas experiencias, ¿no? Que les han traído. Con lo que es la importancia del transporte, tenemos aquí 5 puntos. En una de ellas es el fomentar el crecimiento económico, conectar a las personas con los servicios esenciales. Estos pueden ser los servicio de salud, servicio de educación y servicio del trabajo, ¿no? Incrementa la producción a la fuerza laboral. Aquí podemos decir de que genera también empleo, ¿no? Para las personas con capacidades diferentes, ¿no? Ahorra tiempo. Y es un precio económico. Con el precio económico, ahí puedo poner un ejemplo, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Tacna, el bus público a mí me cuesta el pasaje $1, así me vaya de un distrito a otro distrito. Pero si voy a tomar un servicio privado, me va a costar mucho más caro. Ya no me sale $1, sino ya me sale 7 soles, dependiendo también a qué lugar vaya. Podemos decir también que la importancia del transporte la importancia es de informar también y sensibilizar a los trabajadores de transportes y en público en general, de lo cual nos permitirá apoyar y corregir algunas posturas para que el transporte sea accesible y permita a las personas satisfacer sus necesidades y deseos de desplazamiento de forma autónoma. Para conseguir será preciso, ¿no?, que las estaciones y paradas tengan las características adecuadas que permitan el desplazamiento, ¿no? Trato preferencial en medios de transporte urbano e interurbano. En esta parte vamos a hablar acerca de los derechos que tienen las personas con capacidades diferentes al hacer uso del transporte urbano e interurbano. Uno de los más notorios derechos que tienen las personas con capacidades diferentes es el asiento reservado. El asiento reservado está estipulado en la ley de la persona con discapacidad, que es la ley 29973. En esta ley nos dice que las personas con capacidades diferentes tienen derecho al asiento reservado al hacer uso del servicio de transporte público, ya sea en un autobús, en un micro. Ellos tienen derecho al asiento reservado. Y no solo ellos, también como ven ahí en la imagen, las madres gestantes, el adulto mayor y personas con niños pequeños. Asimismo, dentro de esta ley también se encuentra la ley del trastorno espectro autista, ¿no? Son aquellas personas autistas. También ellos integran dentro de esta ley. También para ellos es el asiento reservado. Nos dice que si una empresa de transporte de servicio público se niega a brindarle el servicio a una persona con capacidad diferente, entonces estas empresas son sancionadas con multas porque cometen una infracción grave. Como vemos, las multas pueden llegar desde los 21.500 soles hasta los 43.000 soles, de acuerdo a la gravedad. También incluye dentro de ello
el volumen, ¿no? El volumen no debe ser muy elevado porque si no altera a aquellas personas que padecen el síndrome autista. Un claro ejemplo vemos hoy en día, si alguno ha podido subir a un micro o un autobús, vemos que las personas hoy en día han perdido, ¿no? El valor de cederle el asiento, si ve a una persona, por ejemplo, con alguna discapacidad o un adulto mayor, es raro, ya las personas han perdido ese valor, no son capaces de ceder el asiento, ¿no? Entonces, fomentemos eso todos, fomentemos a que se cede el asiento, porque es por derecho que las personas con capacidades diferentes tienen el derecho a acceder al asiento reservado, ¿no? Y que las empresas de servicio público de transporte también puedan diseñar un acceso, diseñar que el acceso sea fácil para aquellas personas, señalizado para su fácil uso. CONADIS. ¿Qué significa las siglas CONADIS? CONADIS nos quiere decir que es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Asimismo, el CONADIS es un organismo público que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que tiene autonomía propia. ¿Cuáles son las funciones del CONADIS? Como vemos ahí, las funciones del CONADIS es normar, promover, dirigir, supervisar, fiscalizar, registrar información y monitorear, ¿no? Asimismo, las personas con capacidades diferentes tienen derecho a obtener un carnet de discapacitado, ¿no? Si es que ellos desean sacar un carnet de discapacitado, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Como vemos ahí, los requisitos son copia certificada de discapacitado que sea otorgado por un médico, la copia de DNI de la persona que solicita el carnet o en caso de que la persona discapacidad sería dado, ¿no? Y una foto también del carnet para que pueda sacar su carnet de discapacitado, el carnet amarillo. Pero antes de que le otorguen el carnet, primero son supervisados, ¿no? Aquellas personas si cumplen o no para poder obtener aquel carnet amarillo de discapacitado. Al obtener este carnet, las personas automáticamente obtienen beneficios. ¿Y cuáles son sus beneficios? Como vemos ahí, los beneficios más notorios, los hemos puesto ahí, que son el pase libre y gratuito en el transporte público. O sea, aquellas personas que tengan este carnet amarillo tienen el servicio de transporte público gratuito. Atención preferencial en el uso del transporte urbano e interurbano, o sea que deben tener una atención adecuada y preferente, ¿no? Y el libre estacionamiento. No quiere decir que ellos pueden estacionarse en cualquier lugar, sino que aquellas personas con capacidades diferentes, hay lugares específicos que están señalizados, donde ellos pueden estacionarse libremente. Bueno, seguimos con las conclusiones. En las conclusiones tenemos, por un lado, vigilar el cumplimiento de las normas existentes establecidas en la materia de la accesibilidad de la comunicación, ¿no? Creo que las personas que sufren alguna discapacidad, creo que nosotros tenemos que brindarle
una buena comunicación adecuada. Y por el otro lado también tenemos respetar y ceder los asientos reservados para las personas con capacidades diferentes, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante que nosotros tenemos que hacer, ya que hay cantidad de personas que sufren de diferentes capacidades en la cual es adecuado y es exigente brindar el asiento a esa persona. Por el otro lado también tenemos la discapacidad, que es un problema que trasciende la insuficiencia física, biológica o también mental, ¿no? También tenemos, además, el producir la privación y la limitación de una o más personas con capacidades físicas, biológicas o mentales, como también que afectan sentimentalmente, ¿no? Bueno, en realidad creo que eso también tenemos que tomarlo muy en cuenta y también tomarlo de una manera, y creo que nos va a servir mucho porque ya creo que cada uno de acá de ustedes también puede haber pasado o obtenido personas que sufren de discapacidades diferentes, ¿no? Y creo que como personas no les gustaría que les tratara mal una persona que es normal a otras personas con discapacidades diferentes, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a pasar a lo que es hacer las preguntas, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna pregunta respecto al tema o quieren hacernos alguna pregunta o desean nosotros podemos hacerle las preguntas? No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar o decirnos alguna pregunta. ¿No tienen alguna pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en la presente charla informativa. Espero que haya sido de su agrado e información útil para su vida diaria. De misma manera, pedirles que nos colaboren en responder la encuesta de satisfacción que estaremos haciendo llegar a cada uno de ustedes. Yo creo que este tema que hemos tratado, lo que es de trato preferencial a las personas con capacidades diferentes, es muy importante y también nos hace ver el lado humanismo y también tener mucho cuidado con ellos, ser gentil, ser amables y tratar con mucho cuidado. Y gracias a cada uno de ustedes por participar en esta charla virtual.